Bueno, pues muy bienvenidos todos y todas a la última sesión de nuestro seminario permanente de estudios sobre modernidad, perspectiva crítica, críticas y plurales. Pues esta es la última sesión de nuestro seminario de este semestre. Los esperamos, por supuesto, en las próximas sesiones del siguiente semestre, pero en esta ocasión cerramos con broche de oro también, porque continuamos con el homenaje a nuestro querido doctor Luis Arturo Torres Rojo, que, bueno, pues que hemos estado haciendo diferentes actividades para celebrar su obra, ¿no? Y su vida. Y pues bueno, les voy a ceder la palabra a la doctora Zenorina Díaz Gómez, quien nos hablará un poco de Luis y llevará eh, pues la sesión. Adelante, bienvenidos todos. Sí, muchas gracias. Bueno, les continúo un poco con lo que explica Mónica. Tenemos ya casi 2 años con este seminario. De hecho, la dinámica que vamos a trabajar hoy es muy distinta y con esto inauguramos como otra etapa del seminario. El seminario, si ustedes se fijan, el título es Estudios sobre Modernidad, Perspectivas Críticos y Plurales. Entonces se habían estado presentando una serie de ponentes que hablaban del tema de la modernidad, cada quien desde el área en el que la trabaja. Y básicamente lo que hacíamos era, los asistentes pues era escuchar y al final, como suele hacerse en las conferencias, tener un espacio para retroalimentación, preguntas, comentarios. Pero en este caso les platico que justo por el tiempo que ya lleva el seminario, habíamos pensado que era tiempo de que el seminario ya tuviera un giro. Y en este caso, decidimos que un tema importante era tratar el tema de la revolución. Y entonces, a partir de esta etapa, pensamos cambiar la dinámica. Nos estaremos reuniendo justo para analizar textos y bueno, y justo cuando habíamos planteado esta idea de que era importante el tema de la revolución y a propósito de que al inicio de semestre planeamos una especie de homenaje, no sé, es que se me hace así cualquier cosa que le queramos ofrecer o rendir a Luis Arturo. Siento que la palabra siempre se queda corta, pero bueno, ahí como muy humildemente, pues sobre todo con mucho cariño, organizamos un homenaje y la semana pasada empezamos ya con algunas de las actividades. La idea es continuarlas el semestre que viene, pues este recordatorio, ¿no? O despedir a Luis Arturo y reafirmar el cariño que le tenemos. Y entonces pensamos que en el caso de este seminario sería muy buena idea discutir un texto de él, donde justamente habla de Francis Bacon. Nos pareció un tema pertinente a propósito del giro que va a dar el seminario hacia el tema de la revolución, por todo lo que ustedes saben, ¿no? Bueno, aquí afortunadamente hay puros, no solamente amigos y colegas de Luis Arturo, sino conocedores de la historiografía. Y saben ustedes que Koselleck, por ejemplo, plantea, ¿no?, claramente que el concepto de revolución es un concepto propiamente moderno. Y en ese sentido, esta propuesta de Luis Arturo nos pareció absolutamente pertinente, ¿no?, para abordar en este seminario, pero sobre todo, pues, en esta ocasión para recordarlo y rendirle un pequeño homenaje. Entonces, bueno, dicho esto, les voy a leer una pequeña semblanza de nuestro querido Luis y si quieren enseguida, pues empiezo planteando algunas líneas del texto y ya después, pues quienes quieran ir comentando, ¿no? Luis Arturo Torres Rojo es doctor en Historia por el Colegio de México. Sus líneas de investigación transitaban entre la historiografía, a la historia cultural y la historia de los conceptos. Sus publicaciones, algunas voy a mencionar. Tenemos de Lennon a Derrida, la historia un MacGuffin, que está publicado en Historiografía. Ucronía y alteridad, notas para la historia de los conceptos de Indoamérica, indigenismo e indianismo en México, el artículo Oasisité que publicó en francés, y bueno, uno muy conocido aquí en La Paz, Historias de Desmodernidad y Oasis, que justo la semana pasada que teníamos un homenaje, pues coincidíamos varios, ¿no?, que es un texto que se parece mucho a Luis Arturo.
y bueno, y Los amos del tiempo, que creo que también es un texto que logró mucha popularidad. Entonces, bueno, ahí solamente algunos de los trabajos que él publicó y que seguramente ustedes conocen. Y bueno, y para esta ocasión, les decía, el texto propuesto pues es este que les enviamos, llamado Blumenberg y la historiografía, Francis Bacon y la gran restauración, algo así, ¿no? Algo de los orígenes de la modernidad. Bueno, entonces, pues no sé si alguno de ustedes quisiera empezar, si no les digo, yo puedo como anotar algunas líneas y ya después si ustedes quieren ir comentando. Pues inicio. Les decía, bueno, voy a empezar planteando, porque me decía Mónica, ¿no? Dice, me costó leer el texto. Y pues yo sé que quienes tenemos pues la oportunidad de leer a Luis Arturo, pues nos pasa eso. O sea, Luis Arturo era una persona que escribía de manera genial, pero sí muy difícil de leer, muy, muy denso. Y ustedes recordarán que a él hasta eso le parecía que era una virtud, ¿no? Y a veces hasta invitaba a sus estudiantes de que no, hay que hacerlo oscuro. Aquí está diciendo Jesús, afirmando, porque él se acuerda todavía en las sesiones de seminario, que justamente es la invitación que hacía, ¿no? Hay que oscurecerlo más. Entonces, bueno, les platico en ese sentido algunas referencias de el carácter de la escritura de Luis Arturo. Pues él se caracterizaba por transitar entre diversas disciplinas. Generalmente sus textos abordaban temas de filosofía, de historia, de literatura, de cine y de arte en general. Además, le gustaba decir, yo todavía tengo recuerdo, ¿no?, de algunas ocasiones donde él afirmaba que de la tradición de la que bebía o la postura en la que él se situaba era el pensamiento trágico. El pensamiento trágico de los románticos, pero por supuesto esto lo traslada al pensamiento trágico de Nietzsche también, un nietzscheano apasionado, fiel, y bueno, y además también crítico de la modernidad en el sentido, no sé, él hablaba mucho de hipermodernidad, o modernidad tardía, que era una forma de radicalización de la modernidad, y en ese sentido era lector de autores como Marramao, Blumenberg, que es el caso de este texto. Y bueno, y a propósito de eso, creo que este texto que vamos a discutir el día de hoy justamente se enmarca en esto que Luis Arturo llamaba pues hipermodernidad. Lo que está planteando el texto, si ustedes están de acuerdo, es como las características que tiene la condición moderna enmarcada en tres conceptos, o habría tres conceptos claves que nos ayudarían a entender la modernidad, que es el de autoafirmación, interioridad y mundanidad. Y estos tres conceptos enmarcados, él lo plantea así, dentro de una historia de la ciencia, guiada por el concepto de sana curiosidad. Entonces, si se fijan, sana curiosidad, afirmación, interioridad, mundanidad, serían conceptos ligados y todos al mismo tiempo están expresando la condición moderna. Porque como buen lector de Blumenberg, Luis Arturo sigue la tesis de que la modernidad sí tiene una originalidad, en contraposición a algunos otros autores que consideran que la modernidad solamente es una continuidad de la visión teológica o una transposición de la teología ya de forma secularizada. Para Luis Arturo, siguiendo a Blumenberg, la modernidad sí tendría una originalidad que está expresada justamente en estos conceptos, ¿no? Y bueno, y algunas de las consecuencias que algunos definen, ¿no?, como negativas, que tendrían que ver con la tecnificación del mundo, que se desprende a su vez de este carácter moderno que tiene también que tiene que ver con el desencantamiento del mundo, ¿no? Bueno, entonces, en la obra de la Gran Restauración de Bacon, me parece que Luis Arturo está planteando que este texto pues expresa muy bien justo esta emergencia de la modernidad. Y bueno, y entonces cómo la época moderna va reafirmando estos conceptos que mencionaba hace un momento,
Y entonces, cómo la curiosidad de pasar del catálogo de los vicios, según San Agustín, en la modernidad se convierte pues en una virtud. Y bueno, hasta llegar a esta afirmación del sujeto, tendría su expresión más nítida en la capacidad escriturística, ¿no? Que la escritura, bueno, en este caso nosotros lo hemos platicado mucho en el seminario de Michel de Certeau, lo traigo a colación porque pues justamente es parte, ¿no?, de los proyectos que desarrolló el doctor Luis Arturo. Sabemos que la condición moderna está también caracterizada por esta condición escriturística, ¿no? Se posiciona la escritura frente a la oralidad y entonces en esta tónica de lo que está planteando Luis Arturo, justo la escritura sería otra forma de autoafirmación del sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto, a partir de su capacidad de escribir, tiene la posibilidad de crear mundo. Y entonces convertir a la Tierra en lo que él llama un oasis cósmico, ¿no? Entonces, digamos que esto eleva a la condición humana, pues eso, a un carácter de trascendencia, pero justamente en una terrenalidad, ¿no? Entonces, y por eso termina el texto expresando esta idea de la escritura, la historiografía en particular, como una práctica social de imaginación, impulsada, ¿no?, por toda esta fuerza plástica. Bueno, entonces hasta ahí algunos apuntes que logré extraer del texto. No sé si ustedes estarán de acuerdo, si tuvieron alguna otra perspectiva de este texto en particular, o si quieran sumar algo o agregar, ¿no? Un poco conociendo la propuesta del doctor Luis Arturo, si agregarían alguna otra beta, ¿no?, que recuerden de lo que él proponía. ¿Quién empieza a decir? La verdad, yo quisiera escuchar a los estudiosos de Luis, ¿no? Para poder hacerles preguntas más bien, ¿no? Sí. Muy bien, Pedro. Porque incluso iba a comentar nada más que puede ser también más allá del texto, o sea, alguna otra obra de Luis que vean que tenga que ver con esta idea. Sí, Pedro, adelante. Gracias. Espero que no se vaya a filtrar, insisto, mucho ruido de fondo. Bueno, además del gusto de estar por acá conectados, ¿no? Y de que, pues, supongo que sabrán que ando acá de viaje en La Paz, pues creo que también se me hace chido que sea esta doble coincidencia de no solamente, digamos, quizá la parte más personal del proceso del duelo, ¿no?, que tiene que ver un poco con mi viaje por acá, como también pues, esta posibilidad de vivirlo de manera grupal y además en la dimensión académica. Y me parece que es un texto de Luis Arturo que a veces es denso y que creo que tanto el contenido como la forma pues un poco nos remite a quién era y cómo era, ¿no? Yo añadiría solamente quizá no sé si para complicar más las cosas o para intentar clarificarlas, que una categoría central me parece en un texto como este y en la forma en la cual Luis Arturo, abrevando de Blumenberg, o de autores como Jacobo Marramao, está tratando de leer desde ahí a textos de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Es decir, creo que yo encontraría paralelismos entre este ensayo y el que hace con respecto a la escritura de un misionero jesuita como Jan Jacob Bager, ¿no?, en Baja California. Me parece que es el concepto de secularización. Es decir, quizá tiene que ver porque es algo con lo que me tocaba dialogar con él dentro y fuera de lo académico, porque en realidad yo a veces no tengo tan claro si yo me dedico a estudiar la religión o a estudiar la secularización, o quizá en el periodo que lo estudio no se puede estudiar una sin la otra. Y tiene que ver con cómo, quizá más que situarnos en un momento histórico específico, es una categoría que nos ayuda a pensar qué ocurre con ciertos ámbitos de la vida social, cultural, política, intelectual, que por mucho tiempo estuvieron bajo un dominio meramente religioso y que en ciertos momentos han comenzado a emanciparse de él. Entonces, me parece interesante
porque un poco lo que está planteando, me parece que hay además una discusión que abarca muchas disciplinas, desde la filosofía, la sociología, la antropología, la historia, y que es una discusión que sobre todo creo que cada disciplina la ha vivido con distintos ritmos, y es qué tanto nos hemos secularizado, es decir, qué tanto realmente nuestras formas modernas de concebir el mundo tomaron o no distancia, digamos, de este pasado religioso que nos precede. Y ciertamente hay autores desde la sociología, desde la filosofía, desde la antropología, que un poco no son, quizá va con esta visión, digamos, negativa de la modernidad. Un poco lo que dicen, pues es que no solamente la modernidad son formas secularizadas de la religión, sino que en realidad nunca hubo secularización y en el fondo seguimos siendo igual de religiosos que siempre lo hemos sido, ¿no? Me parece que Luis Arturo no solamente como vivió, sino como murió, pues un poco nos muestra que sí hemos salido del dominio religioso en muchos sentidos, ¿no? Yo conversaba con varios de ustedes, es decir, es el primer rito funerario donde no me toca ver la parte religiosa por ningún lado, y sin embargo hay una parte sacra presente, lo cual me parece que es el tipo de paradojas que Luis Arturo vivía y que trata de poner en este texto, ¿no? Es decir, hasta dónde alguien como Francis Bacon no es que haya dejado de ser creyente, no es que haya dejado de creer en Dios, pero me parece que, y lo mismo, y mucho menos alguien como Jean-Jacques Pager, ¿no? De quien Luis Arturo hace un diagnóstico similar, sino que su imaginación, voy a decirlo así, política, su imaginación científica, ya no está anclada a estos antiguos dominios religiosos que, por ejemplo, decían que la curiosidad era más un defecto que una virtud, y que imaginaban la vuelta al paraíso como un retorno, digamos, a un pasado sagrado perdido. Y aquí lo que nos está mostrando Luis Arturo es cómo esta restauración que Francis Bacon se imagina en el siglo XVII no es un retorno a una naturaleza prehumana, sino es una especie de mundo donde el ser humano se afirma a sí mismo y establece una relación con este mundo mediada por la técnica que el mismo ser humano ha desarrollado. Entonces, me parece interesante, y eso es algo que también he estado conversando con Sergio y con César en estos días, y ya quizá con eso cerraría como mi intervención, cómo Luis Arturo lo que está haciendo, y aquí quizá tendría la duda de cómo está entendiendo él la crítica desde la filosofía o desde la historia. Pues recuerdo que algo que conversaba y decíamos, bueno, pues es que en historia a veces entendemos por crítica decir, a ver, yo estoy estudiando este tema y mis otros colegas no lo han hecho como yo digo, entonces ellos están mal y yo no. Quizás estoy simplificando, pero me parece que muchas veces la crítica y la historia se entiende así, ¿no? Vamos a ver cuáles son los defectos del trabajo del otro. Me parece que en filosofía hay por lo menos dos fuertes tradiciones, ¿no? Una de carácter marxista, ¿no? Y es un poco esta parte de mostrar cómo tras aquello que se nos presenta como, digamos, como natural o como aparente, en realidad se esconde una ideología que busca legitimar el orden vigente de las cosas. Pero me parece que también una tradición previa al marxismo, que es la tradición kantiana, donde básicamente nos invita a preguntarnos cuáles son los fundamentos o los presupuestos filosóficos detrás de un texto, como es el caso en el texto de Bacon. Y aquí me parece, ¿no? Ya con eso cerraría, que creo que las dos formas de concebir la crítica, y me parece que es quizá las escuelas que formó Luis Arturo, por lo que yo he conversado con sus estudiantes acá en La Paz, me parece que las dos tienen virtudes, es decir, me parece que la crítica de tradición marxista y consolidada con la escuela de Frankfurt es muy importante, pero me parece que es una crítica que parte del hecho de ya sabemos lo que hay detrás del texto, solamente hay que mostrarlo y evidenciarlo, y me parece que aquí hay una beta distinta que abre Luis Arturo de decir, a lo mejor no sabemos qué es lo que hay detrás de estos textos y vamos a descubrir algo que nos sorprenda, y creo que mostrar cómo hay una imaginación moderna, secular, y no tanto de una modernidad, digamos, como un proyecto político destructivo, sino como una autoafirmación, digamos, y que abre posibilidades de presente y de futuro, que es lo que se encuentra no en los textos de la filosofía política del XIX, sino textos de los siglos XVIII y XVII. Pues me parece que es una lección valiosa que nos deja Luis Arturo, ¿no? De cómo leer, acercarnos a textos sobre los cuales ha escrito mucho y quizá con ciertas, no quiero decir recetas porque él era bastante anárquico en esto, ¿no? Pero con ciertos brebajes teóricos que él llegaba a formular,
pues encontrar que en este ejercicio de crítica, pues, de textos que pensamos que ya conocíamos, pues que nos pueden seguir sorprendiendo. Podría comentar, no solo del texto, sino un poco el texto enmarcado en este homenaje, si lo queremos llamar así. Muchas gracias, Pedro. Karina. Sí, bueno, creo que en mi caso va a ser así como un poco más desvaríos, como un poco un comentario alrededor de no tanto el texto, sino usando el texto como pretexto para enlazar también con otras reflexiones sobre Luis, porque bueno, yo aclaro que este texto que salió en historiografía, pese a que supe que salió en su momento, no lo leí, fueron pasando los años, no lo leí hasta este momento, pero bueno, o sea, encuentro como mucha resonancia pues con los temas que al menos cuando a mí me tocó que Luis, o sea, cuando lo conocí me empezó a dar clases, que fue como por ahí del 2015, ya estaban cocinándose de alguna manera. Entonces, pues encuentro esta resonancia, ¿no? Sobre todo, pues sí, con Blumenberg, con Koselleck, evidentemente, pero se ve también este otro rastro, ¿no? Ontológico, hermenéutico, de uno de también sus principales, o los autores con los que más dialogaba, como Gadamer, por ejemplo, y que creo que lo veo sobre todo, y tal vez le presté más atención a eso, porque se enlaza con lo que yo estoy trabajando ahora, que es con la categoría de conciencia, ¿no? Que menciona, o sea, menciona no muchas veces en el texto, pero está ahí presente, porque lo enlaza con el tema del lenguaje, ¿no? Y me acuerdo siempre de esta premisa gadameriana, ¿no? De el ser que puede ser comprendido es lenguaje, y que la escritura es, bueno, este medio, ¿no? A través del cual el lenguaje y el ser, y todo esto que se aprende del mundo, aprende con H, se expresa, ¿no? Entonces creo que eso es como mucho de lo que yo remarco, esas tendencias de Luis Arturo, y que en este texto se condensan, ¿no? Pero que, bueno, como dice Pedro, yo coincidiría con él en ese sentido también, de que hay ahí como una crítica, o sea, como una crítica de la crítica que hace Luis Arturo, y que no solamente hace como en este texto, sino que pues es pues prácticamente lo que hacía siempre, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que uno de los verbos que por excelencia usaba era este de provocar, ¿no? De hacer una provocación, y de que pues todo en él, o sea, hasta su propia estética, sus propias elecciones, decían, es que con esto estoy provocando, y si traigo la greña larga, dice, es que es para provocar. Entonces, todo esto pues creo que se entrama muy bien en este tipo de textos, ¿no? No es casualidad entonces que su escritura sea pues decididamente compleja, ¿no? Compleja, bueno, y de alguna manera comentaba con Jesús en la mañana, bella, ¿no? Porque se daba unas licencias literarias geniales, ¿no? Y en este texto creo que se demuestran, pero bueno, más allá de esa parte formal, yo veo, o me quedo mucho con esta consistencia, ¿no? En el manejo de los autores que él estaba estudiando en ese momento, a Blumenberg, Bacon, y que está muy marcada, bueno, pues esa influencia, bueno, no esa influencia, sino esa búsqueda por seguir encontrando otra manera de pensar la modernidad, pero no desde esta visión, vaya, que se quede en el relativismo, ¿no? Que se quede como que en ese relativismo posmoderno, sino como como dice Pedro, ¿no? Ir como buscando un poco más allá de eso, seguir provocando como otras preguntas, o más que otras respuestas, otras preguntas, ¿no? Otros modos de interpelar a la historia. Y que, pues en el caso de Luis, y eso es algo que creo que es interesantísimo, no son preguntas que se hacen solamente desde la historia, sino que se concentra pues precisamente su formación intertransdisciplinaria, ¿no? Yo recuerdo que en su momento, cuando comentó que tenía la maestría en metodologías de la investigación o una cosa así, no recuerdo bien el nombre, a mí me llamaba la atención que
eligiera un posgrado que para mí se sentía así como muy burdo, ¿no? Como muy lejos de lo que estaba viendo en clase. Pero bueno, creo que justamente en su escritura es donde se ve esa influencia, ¿no? Esta discusión constante y este entrelazamiento de no solamente buscar cómo desarrollar métodos de aproximación a la historia, a la historiografía, sino de cuestionarlos, ¿no? Cuestionar el mismo método histórico, cuestionar el mismo método científico y ver de qué manera, bueno, pues poder llegar, en este caso, a interpelar o a tratar de establecer pues otras preguntas acerca de la modernidad y los conceptos con los que la estamos entendiendo, ¿no? A mí me movió mucho, sobre todo, pues estos tres conceptos que pues, rescata precisamente Senorina, de la autoafirmación, el de mundanidad. Me parece genial que los sean como el eje, ¿no? Con los que va articulando ahí su argumentación. Y yo creo que, pues sí, básicamente, más que quedarme como con una idea clara en este momento de todo lo que propone Luis en el texto, porque todavía siento que me falta ser mejor lectora de él, más bien me quedo mucho con esta idea, ¿no? De seguir interpelando, de seguir afirmando, digo, buscando otras formas de pensar los conceptos, ¿no? Y no solamente a partir pues, de la historia conceptual, la Begriffsgeschichte de Koselleck, sino también de buscar otros entramados teóricos, ¿no? Que como pues mostró Luis, se salían incluso de la historia, ¿no? Era una provocación que entramaba, o sea, se dirigía también a la literatura, a los estudios filosóficos, a la sociología, a la antropología, a las artes. Entonces, pues de momento aquí también te lo dejaría para ver qué más tienen que decir. Muchas gracias, Karina. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que están compartiendo. No puedo más que sonreír porque tengo una sensación muy grata, ¿no? De recordar, pues, todo lo que nos enseñó Luis Arturo. Si era una persona sui generis, única, ¿no? En su tipo. Y efectivamente enseñaba también con su estética. Él era, ¿no? Toda una propuesta. Él era una provocación. Ahorita que los escuchaba me acordaba mucho, seguramente recordarán que siempre decía esto, ¿no? Recordando a Badiou, ¿no? Decía un poema, una sentencia teórica y una anécdota, ¿no? Y lo ya saben, así con su, pues, con lo pausado. Entonces, no, era fantástico. Itchel, adelante, te escuchamos. Hola, buenas. ¿Sí me escuchan bien? Porque luego a veces me dicen que con este micrófono no se oye muy bien, pero bueno. Ok, gracias. Entonces, miren, bueno, yo entré aquí a este seminario porque lo vi en el estado ya no me acuerdo de quién, así lo vi como en una imagen, van a hablar de Luis Arturo, y yo, bueno, me voy a meter porque es en línea. Y pues bueno, no tenía idea de que se iba a tratar sobre un texto, aunque por fortuna, bueno, ahorita que estoy dando clases, pobres muchachos les tocó que les obligara, bueno, de alguna manera en clase leímos un pedacito de este texto, sobre todo la parte en la que se hace la referencia a cómo es que, bueno, no sé cómo se pronuncia Beget, ahorita lo dijo Pedro y yo dije, ay, yo no lo dije así, Juan Jacobo Beget, al llegar aquí, y eso me gustaba mucho cuando lo explicaba en clases el profe Rojo, que cómo Beget se tuvo que entender con todas sus ideas de la iglesia, las ideas de cómo era ser religioso, cómo era ser misionero y llegar aquí a la hora de la verdad, pues cómo Beget se enfrentó a ser realmente un misionero y misionero jesuita, o sea, toda esa carga fuerte,
me gustaba mucho siempre cómo tenía esa gran admiración por los jesuitas, porque son los que al principio nacieron para ser los soldados de Dios, los soldados de Jesús contra los reformistas, pero después se convirtieron como en los más críticos dentro de la misma iglesia, los que se dieron por más enterados de cómo, pues cómo estos discursos históricos dentro de la misma iglesia van fraguando, van separando las sagradas escrituras. Entonces, ese carácter histórico va a terminar, va a ser el culmen con Michel de Certeau, que es al que más he leído, la mera verdad. Ahí sí yo he tenido como más acercamiento a Michel de Certeau. Y pues bueno, ¿por qué se los puse a leer a mis pobres estudiantes de 16 años? Pues porque estábamos hablando de que hay una conquista espiritual, ¿no? Se llama ese proceso de conquista espiritual, pero al mismo tiempo, y sobre todo Beckett, muestra y da señales de cómo al llegar aquí a San Luis Gonzaga, a ese desierto donde no, ahorita ni siquiera hay gente en esa misión, cómo él tuvo que darse por bien enterado de, pues, todas sus metáforas las vivió. La metáfora del desierto de Jesús cuando se va a la prueba del desierto, la metáfora de la cruz, de la corona de las espinas, con todo espinas en las biznagas, las puso dentro en la misión, una de las más conservadas. Entonces, pues bueno, es así muy chiquitito, así sobre el texto. Eso es lo que me resultó inclusive para poderlo transmitir a jóvenes de preparatoria, porque Luis Arturo, pues como egresado de un CCH, seguramente pues tenía pues, ese acercamiento. Muchas veces se sentía como muy lejano a muchas personas, le decían mucho en De Siglo, es que hablan para los iniciados, ¿no? Entonces él, de alguna manera, sí hay formas de traerlo aquí pues ahora sí que con toda la banda, ¿no? Y pues bueno, por eso así del texto mucho no tengo así, más allá que esos pequeños párrafos, pero ya hablando de él, de su ejercicio, pues fue un maestro que nos dejó ese legado de la curiosidad. Y sí es cierto, tiene mucho sentido que él sí se adscribía mucho a la modernidad, pero no como un medio de dominación, sino como un medio de diálogo con el pensamiento mismo para seguir en la duda, o sea, para seguir caminando. Entonces habla del camino otra vez, los jesuitas, ese sentido del caminante. Y para él, o sea, tener esta forma, pues nos dejó como un legado muy, muy importante. Para mí es así, yo pues verdaderamente no estaba para nada preparada, no sabía cómo iba a estar este momento aquí. Yo pensaba que iba a ser como de otras perspectivas, pero bueno, quizá no, está muy atropellada mi participación. Pero bueno, ahí está, hay que recordarlo. Sí, para nada atropellada, Aichel, al contrario, que tienes aquí la oportunidad de decir todo lo que te nazca decir, no solo referente al texto, sino en cualquier cosa que tú tengas que decir de Luis. Será bienvenido. Bueno, sí, pues vean, yo creo que por lo pronto es todo. Hay que a ver qué más surge ahorita. Adelante, Jesús. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues los saludo con mucho gusto. Yo, pues como sabrán, varios de aquí, pues no conocí tanto a Luis Arturo, pero una persona como él, con unas pocas veces que lo hayas visto y que hayas convivido, aunque fuera a la distancia, es un tipo de persona que pues no se olvida y que inmediatamente sabes que es una persona, bueno, a mí no me gusta mucho decir especial, pero en este caso lo voy a decir, que era una persona especial. Y bueno, la verdad, con mucha tristeza por todo lo que sucedió de cierta manera, pero también con mucho gusto de haberlo conocido,
de la amabilidad, yo incluso diría la ternura con la que me recibió en el grupo de Michel Desserteaux, que a mí me hizo sentir muy, muy bien recibido y que me animó a platicar y a participar de manera activa. Y bueno, para relacionar un poco algo breve del texto y ahí explayarme a lo que quiero compartir en esta tarde, quiero retomar estas frases que también platicaba hoy con Karina por la mañana, es del penúltimo, bueno, del último y del penúltimo párrafos de su trabajo, donde dice esto que a mí me parece maravilloso. Y leo: el llamado abisal que apela al mago contemporáneo proviene de la música de las estrellas y los susurros y pliegues de un cosmos extra y posgaláctico. A mí me parece esto maravilloso en el sentido de que apela a eso con lo que iniciaron en la sesión, a esa defensa de la complejidad, del oscuro, pero que va de la mano de una imbricación en los problemas y en las inquietudes intelectuales o epistemológicas o experienciales que hacen que justamente esta complejidad sea un bastión por el cual defenderse, ¿no? Sobre todo ante este embate de la claridad, de lo expedito, de lo rápido, de lo técnico. Creo que esta defensa de la complejidad en el buen sentido de las cuestiones que son incluso pantanosas o densas, es valioso tener un defensor de ese tipo de cosas, ¿no? Y yo lo relaciono con otros pensadores que para mí son muy queridos, por ejemplo, Michel Desserteaux, que hace poco en uno de los eventos que tuvieron ahí en la Ibero, hablaban de cómo al momento de haberse publicado este compilatorio de la escritura de la historia, una de las principales críticas que le hicieron a Desserteaux en un primer momento es que era demasiado complejo de leerse. Y hubo muchos críticos que decían, no, es que esto es demasiado, pareciera que está muy escrito para sí mismo, es muy personal, es muy rebrujado, imbricado, es muy oscuro. Y yo creo que a veces es necesario mantener eso, ¿no? Es necesario hablar así, es necesario expresar eso, y Michel Desserteaux lo defendía, ¿no? Y de ahí, pues se puede ir relacionando con otros pensadores como Kafka, quizá, o este libro maravilloso que se llama Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, en donde dice en una de las cartas, no todo es tan decible, no todo es tan expresable, hay cosas que son complejas y no hay que abandonar esa complejidad en pos de una supuesta interpretación a la que ya no se le puede agregar más, ¿no? Entonces creo que esto también que planteaba Karina de la importancia de que haya preguntas, ¿no? De que haya investigaciones y que haya aportes que más que dar respuestas o más que tener esa sed de responder cosas, permitan el hecho de preguntar más que nada, ¿no? De plantear nuevos derroteros, de plantear nuevas formas de entender los conceptos, de poder jugar con ideas que trasciendan las interpretaciones más superficiales y ver cómo se puede todavía cuestionar y abonar a lo que es la modernidad, a lo que es la cientificidad, ¿no? No creo que se nos menciona a veces lo científico y creemos que es algo totalmente ajeno a cuestiones como las humanidades, y no necesariamente, ¿no? Igual la modernidad se puede ver desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y creo que eso es algo que puedo yo rescatar de este texto de Luis, ¿no? De reconsiderar nuevamente lo que ya se tiene aprendido y con eso dar paso a algo que yo creo que es maravilloso, que es la capacidad del asombro, ¿no? La capacidad del asombro frente al mundo, frente a nuestras propias investigaciones, frente a nuestros propios saberes, y creo que eso es algo que es algo que se debe de rescatar, ¿no? Ante esta hiperespecialización, que sin duda a veces es necesaria, pues abogar por esa posibilidad de un diálogo que trascienda los meros formalismos, los meros colegios de conocidos o las meras disciplinas bien definidas, ¿no? El poder hablar y en ese sentido ser insolentes y llegar a tratar de cuestionar a otros y de hablar con personas que quizá son ajenas a nuestro ámbito más cercano, creo que es la belleza de la comunicación, ¿no? O sea, así como esta buena curiosidad de la que se hablaba, o sana curiosidad, pues también yo creo que se puede postular la sana insolencia de preguntar y de decir, no entiendo, no sé, me parece extraño, me parece raro. Creo que eso es algo que no se debe de dejar nunca, ¿no? Y bueno, yo que soy ajeno a cuestiones, tanto no conozco más trabajos de Luis Arturo y también a Blumenberg, o sea, estoy un poco desconectado con estos autores, pero decir que el trabajo de Luis, la forma en que escribe esta oscuridad a la que nos referíamos, me parece maravilloso y creo que es algo que no se debe de perder, ¿no? Nunca perder esa posibilidad de
de leer algo complejo, de escribir de manera compleja, porque yo creo que reflejo de esto que yo les mencionaba, del asombro, ¿no? De esa especie de temblor ante la complejidad de los fenómenos que podemos ver. Y creo que eso a mí me dejó Luis Arturo, ¿no? Ese gusto por lo complejo y por lo oscuro. Y bueno, sería mi participación. Estoy muy contento de estar aquí y los saludo con mucho gusto. Gracias, Jesús. Al contrario, ¿no? Digo ahorita que mencionas que tuviste poco tiempo de conocer a Luis, es que yo recuerdo que llegaste con mucha naturalidad, no sé, o al menos en el grupo, ¿verdad? No sé cómo lo sientan los demás, estoy segura que sí, no sé, hicimos así como equipo inmediato, ¿no? Yo es que recuerdo esas sesiones que todavía tuvimos la fortuna de compartir con Luis, de los sábados, y entonces, ahorita que comentas, hay como dos cosas, ¿no? Que quiero rescatar de lo que acabas de decir, Jesús. No solamente Luis Arturo nos enseñaba, ¿no? Sino eso, también nos escuchaba. Es que yo recuerdo que te ponía mucha atención, bueno, a todos, ¿no? O sea, cada quien hablábamos, realmente nos escuchaba así con mucha curiosidad. Y recuerdo así como las conversaciones, así como había un diálogo, ¿no? Muy rico entre ustedes, con el concepto de monstruosidad, hasta por ahí algo sobre los toros, recuerdo, música, no sé, se sentía así como que eran muy, muy cuates. Y la verdad es que pareciera que esto no tiene nada que ver con lo académico, pero yo creo que sí, o sea, porque justamente por eso se daba esta posibilidad de discutir, porque no sé, nos sentíamos como pares todos, ¿no? En torno a un autor. Y la otra cosa bien importante de lo que señalas, Jesús, de lo que nos recuerdas, la defensa de Luis Arturo de la pausa, o sea, de la lentitud, o sea, frente al frenesí. Si ustedes recordarán, otra de las frases recurrentes de Luis era la caricia. Siempre hablaba del tiempo de la caricia. Y entonces esto que tú acabas de decir, Jesús, tiene que ver con la forma escritura, ¿no? Que además es otro de los tópicos así recurrentes de Luis Arturo. Escribir implica eso, un trabajo creativo, de artista, que es muy propio. Quienes conocimos a Luis Arturo, pues sabemos que él era así, él era un artista, ¿no? Entonces se dedicaba, eso, se sumergía en el texto y no importaba que saliera, ¿no? Bueno, y además eso, había un compromiso claro. Es decir, no escribe así de complejo porque no le importe o porque no quiera que le entiendan, sino justo porque está muy comprometido con el texto y entonces siente el texto, lo acaricia. No sé, todo lo que comentaste me recordaba esto que continuamente nos recordaba Luis, el tiempo de la caricia, ¿no? El tiempo de la caricia. Que me parece que en este texto, o sea, no sé si ustedes estén de acuerdo, hay como algunos temas que son recurrentes en muchos de los trabajos de Luis. Uno sería esta afirmación del sujeto, o sea, como darle una dignidad al sujeto como creador de cultura. Otro, por supuesto, es el tema de la escritura. Eso, como justo la posibilidad creadora de cultura, creadora de sentido, pero la escritura en este sentido, ¿no? Como un trabajo poético, casi me atrevería a decir de alquimista. No sé por qué, no se me viene esta palabra. Y bueno, no sé si perdón ahí que me extendí, Jesús, con el comentario, pero es que los escucho y pues se me vienen muchos recuerdos. Karina y Jesús enseguida. Sí, adelante, Karina. Sí, no, bueno, era para secundar lo que decía Jesús sobre, y como la frase también que ahorita dijiste, Senorina, de esta defensa de la complejidad, o ya no sé quién la dijo, perdón, nada más así la noté rápido, porque dije, bueno, es que esto es como prácticamente, pues sí, lo que decía Luis Arturo, ¿no? Y que recuerdo que también en alguna ocasión en su cubículo dio también así una anécdota de alguien que, o sea, se estaba riendo porque dijo de que es que me dijeron que escribo muy barroco.
y se lo tomó muy personal y dijo así como de, ¿cómo ves, hija? Me dice, no, y ya, yo le dije, no, tú sigues siendo tú, ¿no? No le muevas ni una coma. Ah, porque tenía el problema de hasta mover comas, así dice. Es que yo escribo, dice, como respiro. Y dice, no voy a quitar esa coma, dice, porque esa pausa tiene que estar ahí, ¿no? A propósito de estas pausas, ¿no? De su fijación por las pausas. Entonces, ahorita que, bueno, mencionaban esto, pues recordé inevitablemente ese tipo de anécdotas. Y también, bueno, que justo uno de esos temas que también recupera Senorina es esta parte de la escritura como creación, pues sí, como una extensión, una exposición del sujeto, ¿no? O sea, que se está creando a sí mismo a través del lenguaje. Me gusta mucho, o sea, de hecho, para rescatar también citar una parte del texto, unas 5 líneas que me encantaron, que son en la página 67, cuando está hablando acerca del factor del método en el programa de Blumenberg. Cito, dice, se trata todavía en parte de una lógica entre lo finito y lo eterno, en gran medida demarcada por el acortamiento apocalíptico y desde la que se concibe el futuro recién abierto como epifanía secular. Esto es como deslumbrante aventura de la humanidad a escribirse en los libros de la vida y la historia. Esta frase a mí se me hizo así, que condensa un montón de imágenes muy precisas sobre varias de las inquietudes que él plantea en el texto, pero que, como dice Senorina, también lo han acompañado en otros textos o incluso pues en los temas que se veían en clase o que se platicaban también así como en la cotidianidad, ¿no? Acerca de cuál es como o sea, esta serie de procesos, esta serie de andamiajes que están detrás de la escritura de la historia, ¿no? Y en este caso, en un momento clave como la secularización, cómo es que pues también se abren nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas posibilidades de seguir pensando la historia, pero seguir pensando ese nuevo horizonte que se abre, ¿no? El que la palabra horizonte también desde Coser es un concepto clave en Luis Arturo, ¿no? Los horizontes. Y más cuando lo usan plural. Entonces, me parece así como muy interesante entrelazarlo con eso. Y se me acaba de escapar otra idea más. Entonces, bueno, en lo que la recupero, pues ya, que Jesús le dé con su comentario. Ok, sí, bueno, era para retomar esto que menciona Senorina, que a mí me parece muy bello y que de hecho pues también viene ahí referido en el texto de Luis Arturo, ¿no? Esto de lo que hablan de la cuestión de la alquimia, ¿no? Del mago y de la transfiguración, entendida también como creación, ¿no? Cómo incluso las humanidades, la historiografía, la filosofía pueden entenderse como una cuestión de creación estética, ¿no? O sea, de expandir la noción de creación estética y que se pueda incluir dentro de cuestiones como la propia historiografía. Y recordé una frase de Goethe que decía, que a mí me parece muy, muy interesante, que decía, los ojos hacen el trabajo de las manos y las manos hacen el trabajo de los ojos, ¿no? Entonces, en esta cuestión como de ver y de nombrar y de conceder como esta idea esto que habla Luis Arturo, de nombrar, del mago que nombra y que gracias a través del lenguaje tiene una cierta agencia en la creación de cultura y cierta forma, digamos, de cierta manera de dominio, pero un dominio respetuoso de su entorno, creo que es algo bien, bien interesante, ¿no? Y que hace mucho sentido con esto que decías hace rato, ¿no? Del alquimista, ¿no? Del filósofo, quizá del pensador, o del historiador como alquimista que transmuta todos estos elementos en los cuales tiene a disposición, y que justamente también en un mirar, en el trabajo de la vista y en el trabajo de nombrar, pues hay esa parte que también puede verse incluso en la historiografía, ¿no? La mano hace el trabajo del ojo que ve quizá al pasado, quizá al presente, o de manera anacrónica, sincrónica y diacrónica, y gracias a la mano es que puede dar cuenta de eso que ve, y gracias a eso hace ver a aquellos que no pueden ver, digamos, de primera mano, ¿no? Qué bello todo lo que están diciendo. Si alguien se acuerda por ahí de la cita a la que aludía mucho Luis, de esta de la mano, es mano porque acaricia.
Alguien, si alguien la recuerda, díganla. Yo ahorita no la tengo así. Es de José Gauss. Ajá, exacto. ¿Tú te la recuerdas, Echel? Pues así, bien, así como muy somero, o sea, era como la explicación que daba de en contraposición de lo de Engels y también en contraposición de lo de Freud, que por qué la mano es así, la mano humana, y cuál es la evolución humana. Entonces él decía Gauss, bueno, o sea, decía Luis, pero leyendo a Gauss, que era que la mano no era del trabajo, porque eso dice Engels, no, y tampoco era la represión sexual, que eso dice, o sea, así fue como formamos cultura, dice Freud, sino más bien como Gauss, que era a través de la caricia, es como el ser humano se va volviendo, va formando cultura, va construyendo, por eso nuestra mano tiene esta hendidura. Entonces, eso era así era como que la explicación, pero sí cierto, daba como la cita textual ahora que me acuerdo. Sí, yo no sé, en mi cerebro nomás tengo el recuerdo de la explicación, del origen de la explicación, pero sí, o sea, es por eso hablaba de la caricia. Y también de mirar a los ojos cuando se está hablando del amor, o cuando se está haciendo el amor, ¿no? O sea, de las dos, de todo. Sí, gracias, Echel. Pedro, adelante. Tengo creo que quizás son de esas afirmaciones que haría, y si Arturo le diría si lo estoy sobreinterpretando o no, pero me parece que una de sus, no sé si fijaciones, voy a decirlo así, pero digamos como mucho del clavarse en un autor como Hans Blumenberg, tiene que ver con cómo en el fondo de la propuesta este filósofo que va a construir una alternativa a la Begriffsgeschichte alemana, ¿no? La historia conceptual, y es lo que habla de Blumenberg de la metaforología, ¿no? Y tiene que ver con un principio de... la palabra ya parece trabalenguas, de inconceptuabilidad del mundo, y que al final los conceptos, si bien eventualmente se reifican como tales, nunca surgen como conceptos, sino siempre surgen como metáforas, ¿no? Es decir, es a partir de la imposibilidad de poder conceptualizar el mundo, y que a veces solamente para nombrar cierto tipo de experiencias tenemos que remitirnos a metáforas, que surge, digamos, los conceptos que le dan forma al lenguaje, ¿no? Los conceptos en el fondo no son conceptos, son metáforas. Y recuerdo que una tesis que estoy dirigiendo, que ya por fin se va a titular mi tesista, que a Luis Arturo le gustaba mucho ese trabajo, ¿no? Entonces, pues, aquí tuvimos que conseguir otro lector y demás. Uno de los temas que en su momento discutíamos tenía que ver justo con cómo, ya ni siquiera digo cómo conceptualizar, sino justamente cómo dar cuenta de a qué nos referimos cuando hablamos de la secularización. Y recuerdo que Luis Arturo siempre ponía este énfasis en estas metáforas que se encuentra y que me parece que habitan este texto, de cómo el sujeto pasa de ser aquel que busca descifrar cómo Dios escribió el libro de la naturaleza a aquel que busca escribir el libro de la historia, ¿no? Me parece que es una metáfora muy, muy interesante, pero que creo que más allá de la conceptualización teórica, creo que es una metáfora un poco lo que captura, ¿no? Digamos, lo que están haciendo autores como Bacon, como Weger, digamos, diríamos, en este momento previo al Satellite de Koselleck, que es donde podríamos ubicar la emergencia del lenguaje moderno, como pareciera ser de que hay un momento en el cual ya está esta experiencia moderna del tiempo, pero todavía no están los conceptos que le terminan de dar forma. Entonces ahí lo que tenemos son metáforas, ¿no? Y me parece que antes de que aparezcan los conceptos modernos tenemos metáforas como esta, ¿no? Cómo el ser humano pasa de ser aquel encargado de interpretar el libro de la naturaleza escrito por Dios, a cómo el ser humano empieza a ser el que, no solamente el que lee, sino al mismo tiempo el que escribe el libro de la historia, ¿no? Entonces me parece que es una metáfora muy interesante, y me parece que también a veces para entender textos, o más bien, más que para entender, para nombrar o para hablar de textos de Luis Arturo, a veces a mí me funcionan más las metáforas que otra cosa, ¿no? Y recuerdo
si yo siempre que yo venía a La Paz terminábamos escuchando música y entonces siempre intercambiábamos, sobre todo heavy metal, ¿no? Entonces de repente, no sé, es como que canciones que ya conocíamos y yo le mostraba un cover, ¿no? De esa misma canción que sonaba distinto. Y recuerdo que una vez le mostré un cover que hizo Metallica de Rainbow, ¿no? Bandas que nos gustaban, pero sobre de Metallica es un sonido mucho más agresivo. Y decía, es que por eso el heavy metal se llama heavy metal, ¿no? Porque suena como algo pesado, ¿no? Que es algo difícil de, insisto, de conceptualizar, pero metafóricamente se siente, digamos, esa densidad, ¿no? De algo. Y de repente digo, es que hay textos de Luis Arturo que me recuerdan a ese tipo de música, ¿no? Es decir, son textos, o sea, hay música que uno disfruta porque es ligera, porque uno le entiende a la primera, porque rápidamente te remite a sensaciones con las que estás familiarizado, y hay textos que se sienten pesados, ¿no? Que uno lee minutos y no terminas de avanzar, dices, apenas le voy a entender, ya sé de qué se trata el texto y apenas va, ni siquiera estamos terminando el primer apartado. Y yo había algo que a veces hablaba con él y como que ahorita estoy empezando a entender, porque él me decía, oye, ¿tú con qué música escribes? ¿No? Y yo, pues escribo con rock progresivo o estas cosas, ¿no? Y me decía, ¿y hay algo de la música que escuchas cuando escribes en tu escritura? Y yo le decía, no sé, ¿no? Y hasta la fecha creo que no hay, bueno, no sé si hay algo de, o sea, o pensar un libro de escritura fragmentaria como un disco conceptual es lo más parecido que se veía en la mente. Pero, digamos, conociendo a Luis y conociendo a veces la música que escuchaba, de repente digo, es que hay textos que se sienten así, ¿no? Se sienten, o al menos yo los percibo así, ¿no? Como que si bien hay música que es ligera, hay música que busca no atraparte a la primera, también hay música que en fondo lo que hace es transmitirte una sensación de pesadez, ¿no? De densidad, y me parece que son textos eso, ¿no? Es decir, creo que finalmente es una provocación, insisto, estética, pero que a veces, creo que a veces, metafóricamente, yo diría, pues es como la sensación cuando uno está empezando a escuchar heavy metal y no estás acostumbrado, eventualmente le agarras gusto, eventualmente hasta dices, no, esto no es lo suficientemente pesado, necesito algo más, luego entonces me parece que, digamos, cuando pensando después digo, bueno, pues es que creo que en Luis Arturo sí había una conexión no solamente de la literatura y la poesía, sino incluso de la música que él escuchaba con su forma de escribir. Sí, qué buena metáfora, Pedro. Esta, la de la música, totalmente de acuerdo. Y no sé, o sea, si tengan la misma sensación, pero qué importante es dialogarlo, ¿verdad? O sea, expresar, no sé ahora, porque si se fijan, coincidimos en muchos de los recuerdos, que eran como las ideas recurrentes de Luis, y no sé si Moni a lo mejor les va a comentar eso, pero bueno, un poco la intención es que ver, ¿no? Si en algún momento se conforma un círculo de lectura que tal vez alguno de ustedes tenga la inquietud de liderarlo, eso en la lectura, ¿no? De la obra del doctor Torres Rojo. Moni. Sí, ese es un comentario importante porque pues es como una idea que tenemos para el próximo semestre y nos gustaría pues involucrarlos a ustedes para pues incluso para que se hagan cargo, o sea, lo coordinen, ¿no? Nosotras, nuestro papel sería diferente, pero que sí lo coordinaran con las lecturas, ¿no? Para un círculo de estudio de Luis Arturo. Pero tengo un comercial. Sergio les manda mucho cariño. Se disculpa porque no pudo estar, porque dice que estaba en en una carnicería burocrática y entonces ya no alcanzaba a llegar. Pero manda una propuesta que si están de acuerdo, una vez que pasen todos estos días de pantanosa pesadilla burocrática, podemos juntarnos a desenredar algún otro texto de Luis, y que tiene uno inédito, de hecho, ¿no? Entonces ahí está la invitación. Y yo, más que comentar, o bueno, entre comentarios, y quisiera preguntarles, porque acabamos de terminar el día de hoy un curso maravilloso sobre Sor Juana Inés, y hoy la conferencia con la que se cerró el curso fue
una conferencia del doctor Javier Echeverría, que está escribiendo un libro sobre Sor Juana y Leibniz. Entonces, durante el curso había muchas cosas y bueno, es que casi ni tuvimos chance, no ni yo, pero había muchos momentos que me recordaban mucho a Luis, ¿no? Sobre todo en estas partes de las características con las que criticaba Sor Juana a la modernidad o también ahora que vimos al propio Leibniz. Porque es eso, ¿no? Es una crítica a la modernidad y porque entonces entiendo que Luis fusionaba el conocimiento con la estética, ¿no? Eran dos cosas que no separaba. Y quiero preguntarles, más que otra cosa, yo quiero preguntarles eso porque cuando yo conocí a Luis, fue en la maestría por allá en el año 2002, hace muchísimo. Él iba llegando, de hecho, ahí fue donde primero nos dio clases. Y bueno, pues yo gracias a él conocí a Luis Villoro, me hizo una recomendación del grupo Hiperión y bueno, Luis obviamente fue parte de mi cast, pero aparte él daba mucha luz en muchas cosas que aquí no se trataban en la universidad. Entonces, ustedes ahorita han hablado mucho de Blumenberg y de Koselleck y eso, pero yo quisiera, excepto por la mención de Gauss, yo quisiera preguntarles cuál era la idea de Luis sobre eso, sobre el humanismo mexicano, sobre estos pues filósofos mexicanos o incluso de la filosofía mexicana. No sé si algún comentario tengan respecto a eso, si alguna vez hablaron de eso. Me gustaría escucharles. Pues no sé si Pedro ahí tenga más referencias, o sea, digo, entiendo que, porque lo comentó, ¿no? Ahí en el programa de Radio César, decía que su texto favorito de Luis era el de indigenismo, sí, ¿no? Fue el que comentó, Los Amos del Tiempo. Pero bueno, o sea, digamos que César conoce como más esta parte de Luis. Yo recuerdo que sí tenía ahí como un coqueteo con el barroco, que son como de la primera etapa, justo cuando llegó Luis Arturo. Tal vez alguno de ustedes recuerde que trabajó un autor que se llamaba Guillén de Lampard, que justo entiendo que su hijo se llama Guillén, pues en honor a este personaje. Y ahí sí recuerdo el texto porque me parece que lo presentó una ponencia sobre este autor, creo que en el congreso de Freud. ¿Te acuerdas, Moni, que de los primeros congresos que se hacían de filosofía, creo que fue el de Kant y el siguiente sobre Hegel y el tercero de Freud, ¿no? Estoy casi segura que en ese fue donde presentó a ese autor. Y bueno, o sea, era una fascinación, o sea, la forma en que describió, y que hasta recuerdo muy bien que era de las primeras veces que yo tenía así como contacto, o sea, pláticas con Luis Arturo, y así un poco decía él, no, tengo mejor pluma, ¿no? Dice Luisa, así como diciendo, este texto no me salió tan bien, pero yo me acuerdo que me encantó la forma en que lo describe, ¿no? Es una especie así de pues no sé, de personaje como alquimista, muy extravagante, pero toda un preilustrado a propósito de lo que estaba comentando el doctor Echeverría en la mañana, o sea, muy en ese tono, ¿no? De personaje barroco, que fusiona todo el conocimiento de la modernidad, pero justo con todos estos matices, ¿no? De la cultura pues virreinal, ¿no? De ese tiempo. Entonces, eso es un poco la referencia que tengo, y recuerdo que uno de sus estudiantes trabajó el tema del etos barroco. Entonces, hasta donde sé, sí, Luis Arturo ahí pues tenía diálogos, ¿no? Con esta tradición. Más o menos son así como las pinceladas que tengo ahí de Luis. No sé si alguno de los compañeras. Pero entonces a ustedes ya les tocó más esta otra etapa. Sí. Ya más en la teoría del concepto.
Al menos a mí sí. Y en el libro este de los relojes del tiempo es donde tiene que ver con esta parte de lo mexicano. Ese libro, no, la verdad yo no lo conozco, pero lo voy a comprar. Ya, ¿Eh? No, es que comentaba que justo es un libro que un colega de allá de Tijuana me encargó y no he podido conseguir por acá, pero bueno, pero tengo el PDF. Pero fíjate, a mí no me queda claro que, o sea, creo que sé que Luis Arturo leía filósofos mexicanos, leía mucha literatura mexicana, pero no me queda claro que se haya puesto a escribir sobre eso, ¿no? Creo que escribió sobre personajes como Guillén de Lampard, como Jean Jacob Bagger, como en este caso como Francis Bacon, sobre todo porque eran el tipo de autores que le permitían, me parece a él, entrar a este tipo de problemas enunciados, digamos, por el tipo de referentes teóricos que él tenía. Según yo, él se metió con José Gauss porque inicialmente en su tesis doctoral lo que estaba tratando de hacer era como una especie de mapa, digamos, de la filosofía, sobre todo derivada de la hermenéutica, ¿no? Y estaba poniendo a Gauss a dialogar con Koselleck y con Blumenberg, con Gadamer y con, digamos, un poco, digamos, situar a Gauss en un mapa intelectual más amplio. Y bueno, eso es lo que él me llegó a comentar, que cuando presentó su segundo seminario de tesis en el Colmex, que creo que era un Colmex distinto al que a mí me tocó, pues que le dijeron, no, pues este tipo de cosas, la historia conceptual es una moda que se acaba de poner. Digo, no me queda claro que haya sido una moda, pero ahorita el Colegio de México además aloja una escuela de verano de historia conceptual y su última contratación, el Centro de Estudios Históricos, es un experto en historia conceptual. Pues bueno, hasta las instituciones más pesadas se van moviendo, pero que a él lo que le dijeron es, bueno, de todo lo que tú estás presentando aquí, como que lo único que nos interesa es Gauss, ¿no? Entonces, y tiene que ver, pues, porque finalmente Gauss es una de las figuras fundadoras del Colegio de México, pero pues es un personaje también como muy sui generis, porque, pues, finalmente es un filósofo que se pone a hacer historia de las ideas en un contexto, y hacer filosofía de la historia en un contexto en el cual es una escuela más bien positivista la que se está instalando en esa situación. Entonces, como que al final... como que Luis quería hacer una tesis doctoral mucho más ambiciosa y se tuvo que quedar con Gauss, porque es el único que lo dejaron escribir. Él decía que su tesis no le gustaba, pero aún así se ganó el premio Gorman, ¿no? Entonces, lo cual, y el libro sobre los relojes, si no me equivoco, ese fue la versión extendida de un trabajo escolar que él hizo en su doctorado en historia, lo cual digo, pues de repente hay quien tiene... Yo tengo suerte y logro un par de trabajos escolares, los convierto en artículos. Que lo haya convertido en libro, pues sí se me hace que habla de algo, ¿cómo se llama? Pues de una mente muy brillante, pero además que era el trabajo donde él quería mostrar que sí sabía hacer trabajo de archivo, ¿no? Es decir, porque finalmente él le toca formarse en un momento, ¿no? Donde sobre todo el Colegio de México estaba muy el estigma de que si tienes que ser historiador, más que el estigma, el rito de paso, si eres historiador tienes que meterte y tienes que hacer trabajo de archivo, eso estar haciendo teoría y análisis historiográfico, que lo hagan los posmodernos de la Ibero, uno que otro de la UNAM o de la UAM, aquí se hace historia en serio, y que es un trabajo, no estoy seguro para qué clase lo hizo, pero que es una especie de historia social de los relojes y de cómo esto que él había estudiado, digamos, que es la experiencia del tiempo a través de otros pensadores, lo trata de ver a partir de la tecnificación y de cómo esta tecnificación y la instalación de relojes mecánicos se produce un ordenamiento del tiempo distinto al que se había tenido a partir del sonido de las campanas, que era lo que había regido la época en periodos coloniales. Es decir, me parece que es un trabajo, digamos, donde está el problema de la modernidad, el problema del tiempo moderno, pero creo que es un libro muy especial de él, porque es no tanto ver lo que los pensadores están formulando sobre la modernidad, sino cómo la gente está empezando a vivir bajo un régimen temporal distinto. Entonces me parece que sí es un libro muy interesante y creo que es donde aparece, digamos, el Luis Arturo más historiador de todos, ¿no? Es decir, finalmente es un historiador que trae todo este tipo de inquietudes, pero plasmada, ¿no?, en un proceso de tecnificación. Entonces, digo, creo que hay muchos vasos comunicantes entre un texto como el que leímos para esa sesión y su libro sobre los relojes, nada más que aquí desmenuzó un texto de Francis Bacon del siglo XVII y en el otro se metió a los archivos para ver qué pasó con la instalación de relojes mecánicos en la Ciudad de México del siglo XIX.
Sí, solo para agregar, porque ahorita me estoy acordando, que lo que yo sí me llamaba mucho la atención, que fue justo una pregunta que le hice al doctor Ambrosio, es que bueno, tuvimos lo comentó ahorita Mónica, tuvimos esta semana un curso sobre Sor Juana. Y entonces una de las preguntas que yo le hacía es justo de algo que en alguna ocasión le escuché a Luis Arturo. Él estaba muy como, tenía mucha resistencia a estas posturas que victimizaban, no sé, como la historia de México, ¿no? Y entonces, y la llamaban así como que habíamos sido colonizados. Entonces él con mucho orgullo decía, no, es que éramos reinos, ¿no? O sea, éramos reinos así como que éramos una cosa así bien fregona. O sea, no éramos eso, ¿no? Como un pueblo eh, inferior que fue explotado, sino más bien que estaba eso, a la par, ¿no? De la metrópoli española. Y entonces, bueno, o sea, justo, entonces en ese sentido entiendo que, ajá, que la postura de Luis Arturo, pues era esta como, era esta otra visión de la historia de México, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento de su esplendor y su grandeza, y en especial, ajá, en el barroco encuentra como toda esta riqueza, así en coincidencia absoluta, ¿no? Con lo que estuvimos viendo en el curso esta semana. Entonces, sí, sí. Y el texto de indigenismo, de ucronía y alteridad, la verdad yo no lo he revisado, pero ahora me da mucha curiosidad porque, bueno, lo que nos explicaban en el curso es que la distinción entre indigenismo e indianismo proviene de Bolívar Echeverría. Entonces, sabiendo que Luis Arturo conocía muy bien todo este concepto del etos barroco, entonces es muy probable que ese texto no esté en esa tónica. Sí, Pedro. No, digo, solo también para mencionar de este texto sobre la historia del concepto de indigenismo, es interesante porque básicamente lo que plantea Luis Arturo es de que todas estas visiones de que el indigenismo surgió en la época colonial y demás, dice que pues, son visiones anacrónicas, que en realidad el concepto de indigenismo incluso él no se lo encontraba en los autores a quienes se lo ocultaban, ¿no? Entonces él lo que trata de hacer es rastrear en qué momento aparece y cómo a partir de que surge ese concepto empieza a crearse una narrativa en torno a eso. Entonces acá lo que hay es un ejercicio de historia conceptual. Si el libro de los relojes es un libro de historia social, ¿no? Acá es un ejercicio de historia conceptual duro, ¿no? Donde básicamente lo que está tratando de hacer es lo que buscaba la historia conceptual, que luchar contra anacronismo, ¿no? Y no dar por hecho, ¿no? Que los conceptos de los cuales nombramos el pasado siempre han estado ahí y mostrar cómo son históricos y cómo son también contingentes. Entonces creo que sí hay un montón de material que él estuvo produciendo y que valdría la pena entrarles de ahí, porque al mismo tiempo, digamos, creo que este tipo de pensamiento crítico que él fomentaba, pues termina teniendo, voy a decirlo así, casi cierta equidistancia de las múltiples relatos de la historia que muy politizadas, creo a veces en el mal sentido de la palabra, han estado colisionando en los últimos años, ¿no? Creo que algo podemos aprender de eso. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o si ya pueden, tal vez ya ir como haciendo conclusiones. Oye, no me permite levantar la manita, perdóname interrumpirte, Mónica. ¿Puedo? Adelante, Alejandro, sí, claro. Bueno, un saludo para todos ustedes. Bueno, híjole, realmente, pues, en ese sentido me ha abierto mucho la panorámica en cuanto a los trabajos que se llevan a cabo acerca de filosofía mexicana, ¿no? Desgraciadamente yo no tuve la oportunidad de conocer a este doctor, pero pues a partir de lo que publicaban ustedes, creo que ahí me daba cuenta en redes sociales, creo que pues aparte de que lo estimaban mucho, creo intelectualmente era una persona bastante valiosa. Y bueno, como egresado de la universidad, me hubiese encantado conocerlo, sobre todo por el trabajo que estaba realizando yo, que era de identidad. Y bueno, mi comentario estriba en esto. ¿Cómo puedo conseguir artículos escritos por Luis? Están de libre acceso en internet, ustedes pueden proporcionármelos.
nada más era la referencia, ¿no? Para pues de antemano leerlos y también poder comentar. O sea, yo escucho lo que están ustedes hablando y a mí se me hace algo bastante enriquecedor, pero pues obviamente no puedo emitir un juicio dado a que no conozco el trabajo de él. Es todo. Gracias. Sí, gracias Alejandro. Sí, mira, bueno, libros de él hay y en el Ágora yo creo que podemos conseguirlos porque la universidad cerró la librería, pero los libros que son pues locales los venden ahí en el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y la librería está ahí donde está el Ágora, donde está el Museo de Antropología y no sé de otros artículos que puedan compartir ustedes, muchachos. Pues muchos de los artículos están en historiografía. En historiografía, pero tengo entendido que también hay en otras revistas. Sería cuestión de localizarlos, no es difícil. Por fortuna no es difícil porque muchas son revistas indexadas, entonces igual y podríamos proponernos hacer como por ahí una carpeta, una hoja de enlaces y tenerlos o ahí. googleando. O googleando también, porque sí son de fácil acceso. Al menos muchos de ellos, yo creo que sí se pueden encontrar con su nombre. Se pueden aparecer ahí, pero donde sí publicó, pues sí, algunas veces fue en Historia y Grafía. Ahí hay varios artículos. Perfecto. Muchas gracias por la referencia. ¿Y por qué cometieron esa, bueno, no encuentro la palabra para referirme, ¿no? De cerrar la librería? ¿Qué pasó? Ni idea, pero pues, sí, también una decisión lamentable, ¿no? La vía de circulación de los libros de la universidad, ¿no? No sé a qué habrá pasado. Pues de los propios maestros y no, bueno. Sí, pues nada más eso, como confirmar que efectivamente son de muy fácil acceso, casi con poner así el nombre del doctor, te aparecen los textos y se pueden descargar, pero me parece muy buena idea y le agradezco a Karina, ¿no? La propuesta que hace de armar una carpeta donde estemos reuniendo todos los trabajos de Luis. Y bueno, comentó Moni que podríamos ir cerrando, no sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario final. De conclusión, bueno, de conclusión suena muy extraño, tratándose de Luis. Esta sesión. Sí. Pero además también que no quede en el aire la propuesta del círculo de estudios, si están dispuestos, si quieren, porque entonces a lo mejor podríamos ya después de hacer una reunión para eso. Entonces, solo manifiéstense para entonces ya hacemos la reunión y lo citamos. Muy bien, very good. Entonces, ahora sí, alguna especie de cierre de esta sesión. Si quieren, yo empiezo. No sé ni qué decir, pero lo que sí tengo así muchas ganas de agradecerles. No sé, cada que recuerdo a Luis, pues eso, ¿no? Siempre me viene esta sensación de agradecimiento por todo el aprendizaje que nos dejó, pero ahorita que tuvimos la oportunidad de compartir y de ver, ¿no? Que coincidíamos pues en muchas de las anécdotas, enseñanzas, me parece así como impresionante, ¿no? Como una obra se construye también en buena medida a partir de los lectores. Un poco estábamos ahí como reconstruyendo. Seguramente Luis cuando estaba escribiendo pues no estaba pensando, ¿no? Así que tuviera su obra una directriz, porque uno suele así, ¿no? Como que escribes, pero justo cuando ya se hace un estudio de la obra, pues vemos que hay una intención, podemos, no sé, hasta categorizarnos si queremos. Entonces, por eso me pareció riquísimo, muy reconfortante escucharlos, recordar, y por eso, pues la primera reacción que tuve es eso, ¿no? De un agradecimiento por haberse conectado. Les comentaba en un principio que esta sesión desde un principio se pensó como una sesión diferente a las que hemos tenido a lo largo de
seminario, entonces que ustedes hayan acudido pues a la invitación, pues nos da mucho gusto y les agradecemos por la forma tan sincera y comprometida, porque leyeron, o sea, algunos de ustedes a lo mejor ya conocían el texto, pero algunos estoy seguro que, pues eso, que hicieron el esfuerzo, ¿no? De leer para esta sesión. Entonces, muchas gracias por compartir. Fue muy enriquecedor, por eso también no me atreví a hablar de la palabra conclusión, porque siento que esto nunca cierra, o sea, o no debe cerrar. Eso, ¿no? Como que aquí la idea es eso, es una invitación a que el diálogo continúe. Entonces, bueno, de momento es lo que yo quisiera externarles. Jesús. Sí, no, pues igual, ¿no? Es una especie de agradecimiento con Senorina que nos compartió ahí el link, bueno, en el grupo que tenemos sobre Michel de Certeau. Y pues eso, ¿no? Como bien dices tú, el hablar, el retomar esta parte de lo que fue Luis, lo que es Luis a través de su trabajo, ¿no? Que es comentar a los autores, hablar de ellos, es mantenerlos vivos quizá en su verdadera esencia, ¿no? En lo que ellos quisieron legar de una manera u otra con las pretensiones que tuvieran, y que esa transformación de esos intereses pues se genera justamente a través de nuestras lecturas, ¿no? Que permiten que esa voz de un autor sea siempre polifónica, ¿no? Entonces es interesante mantener a Luis Arturo y a otros tantos vivos de esta manera. Creo que es una forma muy respetuosa y muy cariñosa de honrarlos, de honrar toda su vida, todo su esfuerzo y todo su interés, ¿no? Entonces, seguir leyendo, seguir conociéndolo y comentarlo, creo que es un verdadero homenaje, no a lo que fue, sino a lo que es a través de nuestras lecturas, ¿no? Y a la importancia de su obra, pues. Entonces, nada, pues agradecer la invitación, que nos hayas compartido eso, y pues fue un gusto estar aquí platicando aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Quién? Karina, adelante. Sí, pues igualmente yo tampoco sé muy bien qué decir, salvo empezar pues sí diciendo gracias por el compromiso, ¿no? De seguir manteniendo vivo de alguna manera a Luis con este tipo de ciclos, de reuniones, ¿no? De seguir creando pretextos para continuar hablando de él, continuar hablando de su obra. Y yo creo que, pues sí, o sea, como dice Senorina, uno siente la resistencia de decir que esto va a concluir ahorita en una media hora o menos, porque más bien uno quisiera seguirlo perpetuando, ¿no? Y yo tengo la convicción de que así va a ser. Reafirmo así ya oralmente que sí me sumo al ciclo de lectura de Luis, porque como lo dije también en mi primer comentario, siento que necesito ser mejor lectora de Luis. Entonces, por mi parte, pues adelante también con estos esfuerzos, y cualquier cosa en la que pueda apoyar yo también, estoy con toda la disposición. No puedo dejar de pensar, porque, bueno, es inevitable, que hace casi un año fue cuando Luis Arturo nos había convocado para el seminario de Michel de Certeau, y ahorita estamos convocándonos para hablar de Luis Arturo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que aquí sigue pues esta comunidad. Yo espero que crezca y que pues la obra de Luis siga vigente entre nosotros y muchísimos más, ¿no? Porque creo que, como lo evidenció esta sesión, y bueno, como ha quedado evidenciado en realidad en toda la vida de Luis, y más de una anécdota fuera de aquí, de esta sesión, pues hay muchísimas cosas que rescatar de ahí, ¿no? De su pensamiento y su escritura. Entonces, por fortuna, contamos con bastante material para eso, así que pues aquí voy a estar al pendiente para todo, y de nuevo pues muchas gracias a todos y todas por seguir aquí. Gracias, Karina. Pedro. Sí, pues yo para sumarme al agradecimiento de poder estar por acá. Debo decir que es un texto que yo le había entrado hace tiempo y me costó trabajo, y ahora me siguió costando trabajo. Pero insisto, creo que es parte de la forma en que a Luis Arturo le gustaba provocar, ¿no? Y pienso, ¿no?, en cómo
Se me vienen a la mente muchas reflexiones sobre las implicaciones que tiene la escritura, sobre las implicaciones que tiene la amistad, sobre las implicaciones que tiene, ¿no?, la forma que experimentamos el tiempo, que experimentamos la juventud, que eran cosas con las que, bueno, yo siempre que venía a La Paz conversaba con él, a veces aunque no venía ya cuando por el seminario, yo no sé si él les llegó a contar, pero a veces es de que terminaba la sesión y nos quedábamos otro rato él y yo hablando, a veces con música, ¿no?, las cosas. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, me parece que creo que todo el mundo hemos vivido una parte a lo mejor muy personal, insisto, de duelo, no en el sentido negativo de la palabra, sino pues, este proceso por el cual aceptamos de que una persona que estaba ya no está, o que no está de la misma manera que estaba, está en nuestros recuerdos, está en nuestra escritura, en su escritura, perdón. Y pues me parece que el hecho de que no solamente él provocara por cómo era, sino por cómo escribía, pues es una manera de que insista, pero que nos sigue diciendo cosas, no solo por los contenidos, por los conceptos que formulaba, ¿no?, las tesis que intentaba transmitir, sino sí me parece que una manera muy particular de cómo situarse ante el mundo, de cómo situarse ante la academia, de cómo situarse ante la docencia, que creo que nos sigue interpelando, ¿no? Yo creo que él no le hubiera gustado decir, y aquí voy a hacer referencia a algo que él seguido citaba de alguien a quien consideraba su maestro, que era Alfonso Mendiola, ¿no? Y que le decía como que, oye, pues es que entre historiografía y el doctorado Ibero quizá han formado una escuela, ¿no? Y Alfonso Mendiola decía, es que yo nunca he querido formar una escuela, porque aquí de lo que se trata es de enseñar a la gente a pensar. Y si tú lo que haces es enseñar a la gente a pensar como tú, pues entonces no estás formando algo, que a veces la escuela deviene hacia allá. Entonces me parece que Luis Arturo no buscaba que lo emularan, no buscaba, ¿no?, que lo imitáramos, ¿no?, sino buscaba provocarnos, ¿no? Y me parece que es una forma distinta, ¿no?, de hacer escuela, ¿no? Que creo que los textos son provocaciones que están ahí, y bueno, la medida de mis posibilidades, si puedo colaborar con ustedes, ¿no?, y en tener estas provocaciones mutuas que nos dicen cosas a quienes se dedican a la crítica literaria, a la filosofía, a la historia u otras humanidades, pues qué mejor que seguir en eso. Muchas gracias, Pedro. Itchel, no sé si quisieras decir algo. Bueno, pues la verdad no sabría bien qué decir. Yo creo que estoy así como que no me esperaba para nada algo así, verdaderamente. Pues bueno, es muy lindo recordarlo. Pues sí, está muy padre que lo volvamos a retomar ya con esta otra forma. Pues es, a mí, pues ahora sí se me hace muy pesado, pero pues creo que es necesario porque él cambió mucho en la universidad, cómo se seguían las cosas, sobre todo en nuestra carrera, la de historia. Gracias a él hay la posibilidad de nuevas maneras de pensar la historia desde la UAPS, y creo que hace falta reivindicar en este sentido cómo es que él nos heredó. En el encuentro ahorita de historia y antropología que se hizo en el archivo, gente que yo no podía, así, ni por aquí me pasaba que dijeran, pues va a hablar va a hablar de Rojo. Dijeron, yo estoy haciendo este tema sobre las personas, los chinos que cultivaban opio en la época del 19-20, porque es herencia de Luis Arturo. Y pues, o sea, por ejemplo, pues Sergio, César, pues sí, ¿no? O sea, nosotros que fuimos sus tesistas, pero estos otros compañeros, y escuchar decir, por ejemplo, al director del archivo, al profe Telechea, decir, él estuvo dentro del comité organizador, y darle ese momento de que, miren, ahora sí,
él también se me hace un poco gacho, ¿no? Porque pues ya, como ya se murió, ahora sí le están dando ahí en mi carrera, pues sobre todo. Siento bonito, siento coraje y siento bien feo, me desgarra mucho el alma. Así que pues hay que seguirlo leyendo y es la única forma de tenerlo aquí. Muchas gracias, Ichel. Pues, pues también te vamos a convocar por si gustas formar parte. Y la verdad es que yo creo que, fíjese, en un congreso que hubo, el doctor Ambrosio y el doctor Echeverría, que estuvieron en la conferencia de hoy, discutieron sobre un concepto del desencubrimiento. Y creo que es lo que podemos hacer al formar este círculo de lectura, hacer un desencubrimiento de Luis, ¿no? De muchas maneras. Y lo que mejor podría resultar de ese círculo de lectura, pues sería un texto, ¿no? Que pudiéramos armar un libro, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Pero bueno, eso sería, es que los oía y pensaba, dije, pues es que tiene que salir algo así. Al final tiene que resultar en algo que pueda ser tangible, ¿no? Sobre lo que se vaya a discutir. Entonces, pues yo también les agradezco mucho porque al final esta reunión complementa de manera muy bonita los otros dos eventos, que fue el conversatorio, donde estuvo Sergio y Gabriel Mesa, y luego el programa de radio de Dosis Filosófica, donde estuvo César, y ahora acá con ustedes, pues digo, se siente muy bonito, y ver cómo lo que todos pueden comentar sobre Luis, las coincidencias que pueden tener, ¿no? Y las diferentes perspectivas, es muy rico. Y pues yo también estoy conociendo más a Luis ahora porque, eh, digamos, la relación que yo tenía con Luis era desde otro punto de vista y desde otra perspectiva, pero esto me abre a mí también y me enseña muchas cosas, ¿no? Me caen así como muchos veintes desde hace rato. Entonces, pues les agradezco mucho, les mando un abrazo muy fuerte y pues seguimos en contacto. Esto no es una conclusión ni un cierre, o sea, me refería yo a este momento nada más, pero por supuesto que apenas empezamos a desencubrir a Luis Arturo Torres Rojo. Un placer, muchachos, muchas gracias. Gracias, un abrazo para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas Bye. gracias. Mandamos en el chat a ver si hay chance de vernos, Pedro. Si no, Sí, ojalá que yo me voy hasta el domingo, entonces ojalá que mañana podamos armar algo, estar por acá, tanto en lo virtual como en La Paz, ¿no? Y recargo baterías. No. Luis Arturo pensé que yo ya era paseño, ¿no? Entonces, pues, algo.